Somos MUPEC, crece con nosotros. Y este es en relación a que en un par de días se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis, y es por esta razón que vamos a abordar este tema denominado meningitis posquirúrgica. La importancia de la meningitis estriba en que a nivel mundial es un problema de salud considerado por la OMS como algo muy grave. Y es sobre todo en relación a que puede prevenirse con la utilización de vacunas. Y esto también, por conmemorarlo, también es conmemorar y mencionar que las vacunas son necesarias para evitar este tipo de muertes, sobre todo en la población infantil. Se habla sobre todo, al googlear el término meningitis, de la meningitis producido por el meningococo, ¿sí? Y el meningococo como tal, al producir infección en el sistema nervioso central, produce estas estadísticas de mortandad tan elevadas. Les comparto aquí una liga que habla acerca de la meningitis, cerrando el círculo, una película que merece ser contada. Esto en realidad los va a llevar de la mano para que vean ustedes el contexto de lo que se refiere a padecer este problema, sus problemas también para diagnosticarlo y el inconveniente de las secuelas que va a producir y obviamente también de las muertes. ¿De qué estamos hablando al mencionar la palabra meningitis? Técnicamente se trata de una respuesta inflamatoria por una infección que afecta a las leptomeninges, al líquido cefalorraquídeo y la médula espinal. Si recordamos en la cuestión anatómica, ¿sí?, el cerebro tiene cubiertas craneales, que de fuera hacia adentro sería el cuero cabelludo, y después el periósteo, que es una capa que cubre el hueso, ¿sí?, y luego el hueso mismo, y después del hueso tenemos a las llamadas meninges cerebrales. Estas meninges es un forro que va de la cabeza hasta todo el interior de la columna vertebral, y de afuera hacia adentro. Aquí en este esquema lo pueden ver. Uno es la dura madre, que es más superficial y es la que está pegado al hueso. Y después sigue una dura madre meningia, que es la que hace dobleces para formar los trayectos de los senos venosos cerebrales. Y después de la dura madre tenemos a las leptomeninges, que son la aracnoides y la pía madre. En la aracnoides están localizados los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esta aracnoides es un forro que va desde la base del cráneo, las porciones basales y más profundas e internas del cerebro, y también de la fosa posterior, y se continúa recubriendo, ¿sí?, a la médula espinal y a las raíces. Debajo del aracnoides está circulando líquido cefalorraquídeo. Y entre ese líquido cefalorraquídeo y el cerebro o la superficie del sistema nervioso central está la pía madre, que está en íntimo contacto con las neuronas o los troncos axonales que bajan por la médula espinal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estas leptomeninges, al estar inflamadas, al estar con microorganismos, con el íntimo contacto que tienen con el líquido cefalorraquídeo, empiezan a circular por todos lados, por todas partes, ¿sí?, salen del interior de la cabeza, bajan al conducto espinal y ese líquido llega hasta la cisterna sacra. Entonces tenemos en realidad una situación de infección que no solamente va a afectar al cerebro como tal. Los síntomas clínicos pueden ser más terribles por la cuestión neurológica superior, pero sin olvidar que va a producir también abajo lesiones, ¿no? La presencia de aracnoiditis por esa respuesta inflamatoria tan terrible puede producir alteración en la circulación normal del líquido cefalorraquídeo y podemos tener un evento de complicación final que es la hidrocefalia.
Sí, los invito a revisar un poquito toda esta situación de la anatomía. Recuerden, esto es necesario, aunque ya seamos médicos, tenemos que seguirla revisando, tenemos que seguirnos apoyando en esa anatomía para entender la fisiopatología de las enfermedades. Las imágenes de abajo son cortes para que vean ustedes el interior del cerebro, que a pesar de que esté ahí el tallo cerebral en el centro de la imagen de la izquierda, alrededor del tallo cerebral hay líquido cefalorraquídeo circulando, hay aracnoides que se va a inflamar, y en esas aracnoides en contacto con el tallo cerebral, recuerden, salen los nervios craneales. Esta inflamación, esa alteración en el líquido cefalorraquídeo va a producir inflamación en el trayecto de esos nervios craneales y vamos a tener secuelas de daño de nervios craneales. La imagen de la derecha es la imagen de un espécimen cadavérico en donde se ha expuesto el cerebelo en la parte de arriba y la médula espinal. Esto es para que ustedes vean y disciernen que todo el líquido cefalorraquídeo anda circulando por todos esos sitios y van a producir un montón de cosas, ¿no? Uno de los datos, que es la rigidez de nuca, es por la irritación meningia. Eso en la fisiopatología está más que demostrado. Bien, el espectro de la etiología de la meningitis, hablando en términos generales, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Los más frecuentes son las bacterianas, después los virus, hongos y parásitos no se descartan, y esto va a depender también de los antecedentes médicos de ese paciente. Recuerden ustedes que aquellos que están inmunodeprimidos por alguna situación de infección, tratamiento oncológico, son propensos a desarrollar infecciones oportunistas, ¿no? Y en el caso del contexto de lo que tenemos que entender de la peligrosidad para el sistema nervioso central de la meningitis, es que esa afección inflamatoria produce también daño vascular, puede producir infartos vasculares, arteriales, venosos, va a endurecer esa aracnoides, ya no la va a hacer tan laxa, puede ese líquido cefalorraquídeo perturbar la expansión natural y normal que pueden tener los ventrículos cerebrales. Cuando hay hidrocefalia, quirúrgicamente se resuelve, ¿sí? Y los ventrículos otra vez se reducen de tamaño. En esta situación de la fibrosis que se presenta por la aracnoiditis, aun cuando se coloque la válvula, aun cuando se haga tratamientos endoscópicos para resolver la hidrocefalia, los ventrículos no cambian de tamaño. Se presenta una rigidez, no nada más interna, sino de todo alrededor del cerebro, ¿no? La ependimitis, pues es en realidad una capa de células que reviste, ¿no?, el interior de los ventrículos cerebrales, el trayecto ahí del acueducto, ¿sí? Entonces es muy importante toda esta situación del panorama y entender, ¿no? Líquido cefalorraquídeo lleva la infección por donde sea y va a producir todas estas alteraciones, ¿no? La plexitis coroidea, recuerden que los plexos coroides son los que están produciendo líquido cefalorraquídeo. Esa inflamación también altera la producción de líquido cefalorraquídeo y en este contexto tienen que entender que esto potencialmente es mortal. Sin embargo, los que llegan a sobrevivir por una meningitis, ese exudado purulento que se presenta a nivel de la base del cráneo produce fibrosis meningia. Esa alteración en las cisternas o esos espacios en donde el líquido cefalorraquídeo está circulando se va estancando y va a producir una hidrocefalia que se va a observar por dilatación en los estudios de imagen de todos los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, porque el problema es en realidad en una alteración en la circulación del líquido y en su absorción. Los infartos venosos pueden ser tan extensos que pueden generar una secuela motora terrible y obviamente también otras situaciones que incluso involucre la producción del lenguaje. Es una resonancia magnética de un niño y podemos ver en donde los ventrículos se ven de color oscuro, que son las estructuras que parecen alas de mariposa. Ahí en el lado izquierdo se ve de color oscuro,
es en la fase T1 del estudio de resonancia, en donde se ven de color blanco es en la fase T2 de la resonancia. La fase T2, el líquido se ve de color blanco. Vean lo que ocurre después de que hay alguien que presenta meningitis y que no responde al tratamiento, o que esta meningitis bacteriana es polimicrobiana en realidad. Vean lo que ocurre. Todos esos sitios de inflamación son sitios de fibrosis, ¿no? Se ven incluso imágenes quísticas que hablan que hay necrosis en ese quiste, y es muy probable que también pus. Y el resto del tejido cerebral, que aunque esté en fase T1, no se observa realmente bien las estructuras anatómicas que desearíamos ver. Esta imagen, la de abajo, es de un bebé de escasos 6 semanas de nacido, si no mal recuerdo. Y obviamente al ver estas imágenes, el pronóstico es malo. Aunque lleguen a sobrevivir, tienen un montón de cosas. Este es en el peor de los casos. Esto también es uno de los casos peores que yo he visto. El fallecimiento es inminente porque estamos hablando de una condición de septicemia severa. Las consecuencias de la meningitis, si alguien llega a sobrevivir, ¿sí?, que esto se presenta hasta en el 50-70% de los casos, es decir, nadie escapa después de una meningitis de tener estas secuelas que involucran todo esto. Pueden perder la capacidad auditiva, y no es realmente por el uso de antibióticos. La misma meningitis como tal afecta y daña los nervios cocleares, y va a generar esta pérdida de la audición de manera bilateral. Algunos van a quedar con secuelas de epilepsia, ¿sí? Otros van a tener incluso pérdida de la visión, van a quedar ciegos. Hay émbolos sépticos que van a las extremidades, pueden necesitar amputaciones, algunos con problemas renales, otros con problemas de artritis. Aquellos a los que se les diagnostica la meningitis, estadísticamente 1 de cada 10 llegan a fallecer, y esperemos que esto se reduzca más. La situación es la vacunación, en el caso de la meningitis por meningococo, también por Haemophilus influenza, ¿no? Y ahora, pasando a nuestro tema como tal, ¿sí?, en este marco de conmemoración de la meningitis, también en nuestro quehacer médico, aunque no nos guste mucho hablar de situaciones que tienen que ver con la cuestión de lo que nosotros producimos, es decir, es una situación de iatrogenia no esperada, no deseada, pero que se tiene que considerar como parte del tratamiento quirúrgico que se le da a un paciente en el que está indicado intervenirlo, hacerle una cirugía de la cabeza o de la columna. Y nosotros tenemos la obligación de ejecutar y llevar a cabo todos los protocolos preventivos en el momento en que se decide hacer una cirugía craneal. Esos protocolos preventivos involucran incluso verificar que el paciente no tenga un foco infeccioso siempre y cuando su condición lo permita, porque en ocasiones son cirugías de extrema urgencia, como en el caso del trauma craneoencefálico, en el que su vida corre peligro y se tiene que meter a operar. Pero en la medida de las cosas, también, aunque sea de manera urgente, se le da su profilaxis antibiótica, se ejecuta una cirugía limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a tocar un tema que muchas veces incluso en la literatura hay muy poco publicado de ello en cuanto a la cuestión neuroquirúrgica asociada. Y ahorita vamos a diseccionar un poquito estos conceptos, y que espero también les sirva a los médicos en formación, a mis colegas en formación, y por qué no, a alguno que otro colega mío, ¿sí? Entonces, esta meningitis posquirúrgica, el enfoque de la conferencia, hablaremos de los tipos de meningitis posquirúrgicas que podemos encontrarlos, el diagnóstico, cómo se realiza, la relevancia clínica que puede tener durante la atención hospitalaria del paciente y los tratamientos disponibles. Después de cualquier procedimiento quirúrgico, no nada más de la cabeza por parte de nosotros,
sino que por cualquier otra especialidad. Por ejemplo, los abordajes transesfenoidales, endoscópicos, microscópicos, también es de la competencia de los colegas otorrinos. Estas cirugías a nivel nasal, que si se pueden llegar a complicarse con fístulas de líquido cefalorraquídeo. Tenemos una puerta de entrada para que se genere meningitis. Los abordajes cerca de los conductos auditivos externos, incluyendo la colocación de implantes cocleares, también puede ser un riesgo de desarrollo de meningitis. Ni que hablar de los traumas raquimedulares penetrantes, ¿sí? Ni que hablar también de las punciones lumbares traumáticas que se llegan a hacer. Las punciones lumbares que los podemos hacer nosotros, los colegas neurólogos, sí, pero con más frecuencia los colegas de anestesio por los bloqueos que realizan. Hay reportes en la literatura de meningitis por punción lumbar. Las cirugías espinales que llevamos a cabo, tanto los ortopedistas, tanto neurocirujanos, ambos con adiestramientos, obviamente, en cirugía de columna, aunque estén bien adiestrados, aunque hayan hecho ese adiestramiento, aunque sepan todas estas situaciones de cómo prevenir el riesgo de infecciones del sistema nervioso central, no se está exento de riesgo, ¿no? Y no vamos a discutir que quiénes son los que pueden o no generar la posibilidad de una meningitis posquirúrgica más relevante, pues quizás nosotros, los neurocirujanos, porque tengo que contarles que pues yo sí remuevo tumores intradurales, extramedulares, intramedulares, eso sí lo realizo. Abro la duramadre de la médula espinal, remuevo lo que se tenga que remover ahí, a veces instrumento con todo y que se realizó la remoción del tumor por el compromiso de la estabilidad de la columna, y eso forzosamente debe de considerarse como riesgo de meningitis posquirúrgica, pero es obvio que llevamos a cabo todos los protocolos de prevención. O sea, sí es toda esta situación, además del daño mismo a la médula, a los nervios, cualquier cosa que esté en el sitio en donde se trabaja, ¿no? Pero en ese contexto, a menos de que exista una fístula traumática del líquido cefalorraquídeo durante la cirugía, en una cirugía espinal ortopédica, ahí puede existir el riesgo de meningitis. Por la mayor parte de las veces, nosotros somos los que nos metemos más profundos o con más riesgos, ¿no? Pero hasta ahorita, afortunadamente, yo no he tenido, ¿sí? Por todas las precauciones que tomamos, mi equipo y yo, no he tenido la desaveniencia de pasar por una meningitis posquirúrgica con ninguno de mis pacientes de cirugía de columna. En el contexto de la cirugía craneal, cualquier procedimiento en donde el hueso se remueva, se abra la duramadre y se exponga el cerebro o se penetre el cerebro para colocar algún aditamento, va a haber riesgo de meningitis posquirúrgica. Las craneotomías se refiere al hecho de que uno corta el hueso, lo quita, trabaja en la lesión que tiene que remover o el hematoma que tiene que remover y regresa el hueso. Las craniectomías, debido a que el cerebro se queda inflamado al terminar lo que haya que hacer debajo de la duramadre, está muy inflamado, el hueso no puede ser colocado otra vez porque va a estar apachurrando la superficie del cerebro y le va a producir isquemia al cerebro. Y va a aumentar el riesgo de más inflamación, aumenta el riesgo de que el paciente tenga epilepsia, aumenta el riesgo de que haya meningitis posquirúrgica. Entonces todo eso se analiza, se decide, no hay que colocar el hueso, se cierra la duramadre, si eso se está quedando en tensión, se le pone un parche de periósteo, se le pone un sustituto de duramadre para poder dejar aislado el tejido cerebral y que no esté en contacto con la galea o el cuero cabelludo, ¿sí? En este caso, en esta foto, pueden ustedes ver un cerebro después de haberle drenado un hematoma y haberle quitado tejido necrótico que estaba en el polo frontal, que está hacia la derecha. Tenía un fragmento de esmeril clavado en el cerebro este paciente, ¿sí? Si se queda sin hueso el paciente, hay que hacerle una plastilla craneal. Esta plastilla o esta plastia craneal es la colocación de un material que va a sustituir al hueso.
Antes se utilizaba una placa de metal, ahorita se utilizan otros aditamentos sintéticos y hay impresión en 3D para hacer un modelo utilizando imágenes de tomografía tridimensional. Se hace un modelo de qué es realmente la porción de cráneo que se necesita remodelar. Entonces hace una impresión en 3D y se coloca. Lo que yo utilizo más son mallas de titanio precontorneadas. Estos son un poquito más económicos, ahorra tiempo de la cirugía, tiempo anestésico, se hace más rápido. Lo comúnmente se ha estado utilizando desde mucho tiempo por las cuestiones de costos es el cemento, el metilmetacrilato, que se remodela y todo y se coloca. También con buenos resultados. Y hay otras situaciones en las que uno tiene que remover una parte del cráneo si hay rechazo de la plastilla, es decir, infección, y hay que separar tabla interna, tabla externa y hacer remodelaciones. Esto es un espectro amplio, pero mientras más cirugías se hagan, mientras exista la presencia de un implante y que pueda esto ser causal de riesgo, se puede y se tiene que tomar en cuenta que se va a presentar meningitis posquirúrgica. Las derivaciones, llamadas ventriculostomías o derivaciones ventriculares utilizando válvulas, son derivaciones internas. La válvula queda por debajo del cuero cabelludo, por debajo de la piel, ¿sí? Y el extremo de la válvula va en el interior del abdomen, que eso es lo preferible, que eso es lo recomendado, porque la incidencia es menor, complicaciones menores, pero hay otros sitios en donde se pueden derivar, que puede ser la pleura, puede ser el corazón, con riesgos también altos ¿de qué? De meningitis. Aquí pueden ustedes ver la imagen de alguien al que se le colocó una válvula de derivación ventriculoperitoneal y a nivel del cuello, por el maltrato de los tejidos, porque no se tuvo bien ver que por ahí había un grano, etcétera, etcétera, o una lesión previa. Entonces, son sitios de focos de infección probable y posibles, ¿no? Los sitios en donde el trayecto incluso se pone hiperémico, eso los colegas pediatras fácilmente lo identifican. Un nene que está derivado, una nena con una válvula colocada y que empieza a mostrar zonas de hiperemia en el trayecto de la válvula, eso está infectado. Aunque la herida aquí arriba en la cabecita se vea bien, esa válvula ya está infectada, ¿sí? Los traumas craneoencefálicos con o sin fístulas, aunque la presencia de fístulas lo hace más probable desarrollar meningitis posquirúrgica, es otra de las causas. Desde el momento en que se identifica un paciente de estas características, inicia tratamiento profiláctico con antibióticos o, como se le llama, tratamiento empírico de antibiótico-terapia. Se necesita darles antibióticos desde el momento en que llegan al hospital. ¿Sí? Y es muy importante que el que esté a cargo de esto lo tome en cuenta, porque en ocasiones allá está operando el paciente y no hubo ni siquiera la aplicación de ese antibiótico, porque todo el mundo está apurado en intubarlo, en hacer cosas, etcétera, etcétera. Es foco de infección, el riesgo de meningitis, ¿no? Se puede hacer la suranimación, la cirugía y todo, y empieza a tener fiebre, ¿no? Los traumas penetrantes, los traumas abiertos, que ya con mucha frecuencia se ven por personas que gustan de transportarse en motocicleta, en bicicleta, pero se les olvida colocarse su casco o son negligentes con su seguridad, y vamos a tener situaciones en donde tenemos, además del escalpe, fracturas hundidas con fragmentos de hueso metidos en el tejido cerebral, y estaríamos hablando de un TC abierto, ¿no? Y las agresiones físicas, donde se golpean ahí con objetos, y esos objetos, pues a veces hasta machetes, pueden generar este tipo de lesiones, involucra riesgo de vida, involucra tener que hacer cirugía rápidamente. Entonces, este es el contexto en general de lo que debemos de tomar en cuenta que puede generar la aparición de una meningitis posquirúrgica. Este es el artículo, se puede decir, de análisis estadístico más grande, en donde se involucran todos los tipos de cirugías habidos y por haber, y
hablan del riesgo de lo que puede representar adquirir meningitis bacteriana después de cirugías. Y no solamente de neuro, cirugías de cualquier otra especialidad. Hasta se reportan cirugías ginecológicas ahí como riesgo de aparición de meningitis. Ojo. Así que el resto de las especialidades, aparte de los colegas oncólogos de cabeza y cuello, aparte de los colegas otorrinos, ¿sí? Aparte de los colegas de cirugía plástica por la cuestión de la cirugía en la cara, miren, ¿sí? Maxilofacial también, perdón, también son colegas, algunos incluso han trabajado conmigo, son odontólogos que después hacen esa especialidad en cirugía maxilofacial y algunos son extremadamente valiosos y hábiles para resolver problemas ahí craniofaciales, ¿no? Pero vean ustedes, es el listado de especialidades, todas quirúrgicas y todas con riesgo de infección, y es obvio, como nosotros, neurocirugía, somos los que tocamos el cerebro, resulta ser que el análisis enfocado en eso puede representar que aunque no sean muchas las cirugías craneales que se realizan, porque la patología craneal no es tan frecuente como en el resto de las especialidades, eso debemos aclararlo, y que bueno, ¿no? Aunque las instituciones nos obligan casi a operar todos los días sin entender que son casos a veces demasiado complejos y agotadores en extremo. Pero en fin, vean ustedes en ese recuadro azul que resalté, lo que quiero que vean ustedes es las dos columnas de la derecha. La frecuencia de incidencia anual de 0 a 10 días, ¿sí? Por cada 100,000 cirugías realizadas, lo que puede significar de riesgo para que alguien desarrolle meningitis, ¿sí? Independientemente de las otras especialidades, la nuestra puede ir de 3 desde el día 0 o hasta 2 en el día 10. Mientras que en el resto de las especialidades, en el caso, por ejemplo, de cirugía vascular, en el día 10 puede, ¿sí?, haber un 62%, ¿sí?, por ciento de incidencia anual para que ellos hagan meningitis. Y en el caso nuestro, ahí es en donde ocurre una diferencia muy marcada. Incluso hasta el mes, 2 o 3 meses después de que nosotros hacemos cirugía, puede haber el riesgo de que ese paciente operado de la cabeza desarrolle meningitis postquirúrgica. Quizás le echemos la culpa a la cuestión de que el paciente no se cuidó. Quizás le echemos la culpa de que se golpeó en el sitio de cirugía y se generó la posibilidad de la infección y el desarrollo de la meningitis. Como sea. Pero las estadísticas aquí de este estudio de Dinamarca, que casi ya somos Dinamarca, ven ustedes, ¿sí? 76, ¿sí?, el porcentaje de incidencia, y el que le sigue es el de los colegas otorrino. En el día 90 puede haber gente que en el día 53, estadísticamente 53% en el día 90 puede estar desarrollando meningitis. Es una tabla muy interesante, me dediqué a revisarla, pero efectivamente somos nosotros los que, debido al hecho de que abrimos esas cubiertas craneales, pues manipulamos esa anatomía y generamos ese riesgo, pero es un riesgo necesario, es súper necesario. Y en el análisis, obviamente, del artículo, ¿por qué se llega a eso? Pues es importante que el que sea diabético esté bien controlada su azúcar en los siguientes 3 meses después de la cirugía. Es muy importante que mantenga los cuidados necesarios de la herida. Es muy importante que si empieza con tos, con diarrea, ¿sí?, empiece a tomar antibiótico terapia si es justificado y necesario, ¿sí? Incluso pues cualquier situación ahí de sinusitis, por ejemplo, después de alguna cirugía craneal, ¿sí?, que tuvo gripa, se complicó, empieza a haber moquito amarillo, verde, tiene que tomar antibiótico. Más si tiene un implante colocado dentro de la cabeza, es decir, una válvula. Todo ese espectro es muy importante. Y de ahí que pues el paciente es pediátrico, tiene una válvula, tiene que ir con su pediatra.
el pediatra el antecedente de que tiene una válvula colocada, y empieza a tener problemas ahí gastrointestinales, que al pediatra le late que puede ser un proceso infeccioso, se justifica utilizar antibióticos, ¿no? Todo eso se tiene que considerar, y en nuestro medio muy frecuente de ver, paciente operado, ya está en casa, lo consienten demasiado, sin importar que sea diabético, a veces rompe un poquito esa dieta, ¿no? Ni qué decir del hipertenso, ni qué decir del que tiene otras cuestiones, ¿no? O que fue un trauma, y a pesar de que tenía una úlcera en la piernita, esa úlcera se tiene que seguir tratando por el riesgo de que esto puede presentarse. En fin, ahora bien, ¿cómo diagnosticamos esta situación de meningitis posquirúrgica? Una, si hablamos de un diagnóstico de meningitis, estaríamos hablando de una infección nosocomial, una infección que el paciente no presentaba en el momento que llegó, sino que se desarrolló mientras él estuvo ahí en el hospital. Y entonces deberíamos de considerarlo como meningitis nosocomial, y los reportes que existen de la meningitis nosocomial es que representan el 40% de todos los casos de meningitis bacteriana de la población. ¿Sí? La mortalidad por esta meningitis nosocomial es alta, el 35%. Y se sospecha, ¿por qué? Porque estos pacientes a los que se les opera, se les da antibióticos, estos pacientes, porque pues, se operaron de un tumor cerebral, se necesita mantener el tratamiento con esteroides, para seguir tratando el edema vasogénico alrededor de la lesión. O simplemente pues, hay algunos colegas que siguen utilizando los esquemas de NACIS para el trauma raquimedular, también tienen trauma craneoencefálico. Entonces son dosis altas de esteroides. Y cuando son dosis altas de esteroides, que las publicaciones recientes dicen que ya no se deben de utilizar, porque no demostró ninguna utilidad en el pronóstico de los pacientes, pues se siguen utilizando por parte de algunos colegas, ¿no? Y también la situación de que en el trauma craneoencefálico se sigue utilizando el esteroide a pesar de las guías de práctica clínica que refieren que no se recomienda su uso. Entonces, en ese contexto y en esta situación de que está dentro de un hospital y además de que puede estar en una sala general con pacientes de otras patologías, que los familiares pueden estarse pues, apoyando entre sí, ayudando ahí con un paciente que tiene un cuadro infeccioso, su familiar no lo tenía, pues ahí está el primer problema, o incluso nosotros mismos podemos ser los vectores al estar revisando un paciente, no nos vamos a lavar para ir con el otro, sino medio nos ponemos gel, si es que hay gel, y a veces pues como que no hay guantes todavía o lo vamos a utilizar para la curación, pues andamos ahí manipulando. Entonces, son detallitos que pueden marcar la diferencia. Es muy importante tener ese apego de hacerlo con técnica de asepsia y antisepsia de manera conveniente. Y vean ustedes, si nos enfocamos realmente y de manera exclusiva a hablar de meningitis posquirúrgica, no de la meningitis nosocomial, de aquellos pacientes operados por el servicio de neurocirugía, por un neurocirujano, el riesgo de que pueda aparecer una neuroinfección es ese, de 0.3 al 25%. Sin embargo, aunque no es mucha la frecuencia, el problema es que quienes lo desarrollan van a terminar teniendo secuelas que pueden ser leves o pueden ser tan graves como dejarlo en un estado vegetativo persistente, en un estado de coma vigil. Entonces, no es realmente conveniente el estar discutiendo ni frecuencias, ni tiempo en que pueda aparecer. Es muy importante detectarlo, y detectarlo lo más pronto posible, sin entrar en la discusión que si es infección nosocomial, que si es una meningitis nosocomial, que si es una meningitis posquirúrgica, como sea. El cerebro está dañándose y hay que identificarlo. Entonces, en ese historial clínico y en el análisis que se hace del paciente, todas esas consideraciones que yo resumí, ¿sí?,
deben de considerar. En primer lugar, cualquier procedimiento de urgencia, no nada más de neurocirugía, puede tener el riesgo de terminar en meningitis postquirúrgica. Los extremos de la vida son muy importantes de que ustedes consideren que lo pueden presentar. Aquel que no tiene esquema de vacunación completo y que pues, la mamá nada más dice que pues, no cree en las vacunas y todo, ahí tienen ustedes una posibilidad altísima de que va a desarrollar meningitis, sin importar que lo hayan metido a hacer una cirugía de apéndice y empezó a tener rigidez de nuca o dolor de cabeza, ¿sí? Sin considerar incluso que por ahí hubo punción traumática. Puede ser así nada más. Su estado inmunológico. No es lo mismo hablar de un paciente inmunocompetente o inmunocomprometido. Aquel inmunocomprometido no es el que está bajo tratamiento oncológico nada más, no es el que tiene cáncer, no es nada más aquel que por azares del destino tiene alguna situación ahí de colostomía, por un problema intestinal ahí, lo que sea, ¿sí? Y que tiene síndrome consuntivo, no. Esos inmunocomprometidos pueden ser personas bajo tratamiento reumatológico, pueden ser personas con diabetes mellitus, pueden ser personas con un estado nutricional no muy óptimo. No porque ustedes vean a alguien gordito y está bien nutrido, no, puede tener sus deficiencias de nutrientes que puede significar la diferencia en estas cosas. Ni hay que hablar obviamente de aquellos que tienen cardiopatías o marcapasos ahí dentro del corazón, o sea, eso es muy importante que lo entiendan. Aquellos que ingresan con el diagnóstico de politraumatismo, ¿sí? Esas sacudidas, esos golpes a nivel abdominal, aunque sea un trauma cerrado de abdomen, altera la permeabilidad de la pared intestinal. Ojo con eso. Los sitios de contusiones y todas las radiografías con imágenes de edema interasa puede generar desde ese momento la traslocación bacteriana, bien la septicemia. Las derivaciones ventrículo-peritoneales que los pacientes tienen pueden perforar el intestino, pueden perforar el estómago, pueden perforar la vejiga, porque esos materiales, si son demasiado rígidos, se le pone a un niño, sus tejidos no son muy resistentes, puede ocurrir. Ahorita pues ya está a la venta válvulas de derivación para esa población o para esos tejidos con esas características. Ni qué decir de las válvulas de generaciones recientes en donde ya tienen una cubierta, una película de antibiótico, algunos de plata, otros de rifampicina, que disminuyen estos riesgos. Todo paciente epiléptico, y lo vuelvo a repetir, todo paciente epiléptico tiene alterada la barrera hematoencefálica, tiene alteraciones también inmunológicas. Eso está demostrado con estudios que se les han hecho y representan un grupo de población que puede fácilmente desarrollar meningitis postquirúrgica, ¿sí? Y en esto, pues obviamente, la discusión más amplia la podría hacer algún neurólogo especializado en epilepsia, ¿sí? Y ellos pueden decirles y describirles. Por eso también una mujer que es epiléptica, que aunque se opere de cesárea por recomendación y toda la cosa, ok, todo eso está justificado, todo está indicado, pero tiene que extremarse precauciones y tiene que verificarse que cumpla con su profilaxis antibiótica, sus cuidados, etcétera, etcétera. Los pacientes en terapia intensiva que están multiinvadidos, ellos de por sí, competentes o no competentes, van a presentar riesgo de infección. Aquí está la foto de alguien que desde la perspectiva de analizar la imagen podemos considerar que tiene riesgo de una meningitis postquirúrgica, porque esa bolsa que tiene a la altura de su hombro, al lado izquierdo, es una bolsa de ventriculostomía, ¿sí? Y el extremo de todo el trayecto de ese sistema que termina en la bolsa tiene un catéter que va en el interior del cerebro, dentro del ventrículo. Esa cosa que tiene en la frente es un bis, que es una manera indirecta de medir la presión intracraneal también,
por las ondas que se registran. Es un paciente que ustedes pueden ver que está intubado, está invadido. Es un paciente que en el lado derecho tiene un catéter central, está invadido. Es un paciente que ustedes pueden ver, está gordito, es diabético. Entonces ahí van sumando todas estas situaciones, el riesgo es alto. ¿Sí? Y se tienen que extremar precauciones en la manipulación de ese sistema de derivación externa o de drenaje externo del líquido cefalorraquídeo, con todas las medidas y técnicas de sepsia y antisepsia para manipular la bolsa. Esto, obviamente, con gente que también sepa de lo que se debe de hacer en el cuidado de pacientes que tienen ventriculostomía. Porque esas leyendas urbanas en donde alguien de manera muy acomedida ve esa bolsa, piensa que pues alguien la dejó ahí, pero tiene que estar colgada. Porque esa bolsa en realidad pues es una bolsa de solución. Y cualquiera ve una bolsa de solución y dice, ah, caray, yo creo que como ya casi se le acabó, por eso lo dejaron ahí, se la van a cambiar. Pero que se le pase todavía lo que tiene y la cuelguen. Y se va para el cerebro. Todo eso llega a ocurrir. Pues es importante, el paciente que se recibe por el personal del turno, la bolsa no se mueve y tiene ahí leyendas en donde siempre le pongo esta parte para arriba, esta parte para abajo, esta bolsa a la altura del hombro, no mover, no quitar de aquí de la cama, etcétera, etcétera. Y así con eso no pueden identificarlo, pues tenemos problemas, ¿no? Y no hablo del personal de enfermería, también del personal de información. Hay que aplacarle las manos a veces, que es bueno, que es muy, muy bueno que sean entrones y que también ahí estén preocupados por el paciente, pero también hay que enseñarles cómo, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Todo paciente con presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo se dude, puede decir, no es rinorraquia, es decir, no es salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Pues quizás hay algún escurrimiento nasal, no pasa nada. Y pueden estar ahí diciendo, vamos a hacerle un Billy Lapstick, que era una tira antes que se utilizaba para ver proteínas en la orina, que casi ni siquiera lo vemos. ¿Sí? Que queremos una muestra, pero el laboratorio necesita más muestras. ¿Sí? Quizás podemos utilizar un glucómetro para ver si esa gota que escurre tiene alta concentración de glucosa, ¿sí? o detecta glucosa, pero en realidad no nos marca el nivel de glucosa, puede marcarlo low, es decir, que está muy bajo. ¿Sí? Entonces no es precisamente algo muy fácil de concluir, así que ante sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo, presencia de salida de agüita por oído o nariz, se acabó. Se debe considerar como fístula de líquido y es el riesgo de meningitis. Cualquier persona, cualquier paciente al que se le remueve un glioma, o también algunos meningiomas profundos, esos hacen reacción inflamatoria alrededor del sitio en donde estaba el tumor, que Jesús bendito, en ocasiones hay que entrar nuevamente y quitarles el hueso. En ocasiones se ve muy inflamado el cerebro, no se quiere dejar el hueso. Los adenomas por vía intraesfenoidal representan un riesgo de meningitis posquirúrgica todo el tiempo. Es necesario por eso la profilaxis antibiótica, incluso considerar darles antibióticos, ¿sí? Después de la cirugía, unos 3 días después. Paciente que se reinterviene una y otra vez por la patología cerebral que tiene, los traumas cronoencefálicos, así como tal, ¿sí? Que sean abiertos, riesgo de meningitis posquirúrgica. Y las hemorragias subaracnoideas que existen en esos pacientes con trauma, con una cirugía que se le hizo y quedó con hemorragia subaracnoidea, aguas. Entonces, esa es la consideración de sospecha diagnóstica. Y hablando de la cuestión clínica que nosotros pues siempre buscamos para decir si tiene o no tiene, pues ya saben, ¿no? La rigidez de nuca, la fiebre, la cefalea y las alteraciones de la conciencia. ¿Sí? Entonces esos son los marcadores clínicos de sospecha de que hay meningitis posquirúrgica. ¿Y qué sigue? Pues tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, siempre y cuando la imagen de tomografía muestre que no exista ahí efecto de masa, siempre y cuando no se demuestre que haya mucho edema cerebral, siempre y cuando se vean abiertas las cisternas de la base, que la fosa posterior
se vea también abiertas las cisternas, se puede hacer una punción lumbar. Pero si no se observan datos favorables en el estudio de tomografía de cráneo que permita hacer esa punción, no la hagan. Aunque tengamos todas estas cuestiones, ojo, hay que tener mucho cuidado. Ese paciente puede tener la hernia de amígdalas cerebelosas y se acabó, ¿sí? No lo ayudamos de la manera en que se esperaba que se hiciera. Se obtiene líquido cefalorraquídeo y esto es lo que la literatura refiere y reporta. Se manda a cultivar el líquido, la sensibilidad para identificar al bicho es del 80%. En algunas publicaciones, en otras es menos. Siempre hacer tinciones de Gram, siempre. Y las tinciones de Gram son suficientes hasta en un 90% de los casos para identificar el microorganismo, ¿sí? También hay que hacer todos los estudios relacionados a la concentración bacteriana o el número de células, etcétera, etcétera, ¿sí? A mayor número de polimorfonucleares, pues es obvio que vamos a tener una infección, ¿no? Todas esas cosas que nos enseñaron nuestros maestros en la carrera de medicina. Reacción en cadena de polimerasa para microorganismos puede tener una especificidad hasta el 90% siempre y cuando se sospecha del microorganismo. Un marcador llamado adenosíndeaminasa, ese se busca en el líquido en la sangre para tuberculosis meningia. Y eso es lo que podemos encontrar, ¿sí? En internet, ahí de manera abierta al público, en pláticas que nos regalan otros colegas en otros canales educativos, ¿sí? Pero realmente en la práctica se hace punción lumbar y el cultivo solamente es en el 30% de los casos positivo o algo. El resto es negativo. Y con esto no significa que haya que suspenderles el tratamiento antibiótico. Se tiene que mantener y esperar que mejore. La experiencia que yo tengo, muchas veces no hay cultivo positivo, pero la antibioticoterapia pian pianito va mejorando al paciente, lo empieza a despertar, empieza a estar más reactivo, empieza a disminuir la fiebre y dice uno, pues ya está, y vamos a ver. ¿Y esto por qué? Porque ya recibió antibióticos. Previo a que aparecieran estos datos, él ya estuvo con antibióticos. Empieza con estos datos clínicos, se cambia el esquema de antibiótico y generalmente es preferible hablarle al colega infectólogo. ¿Sí? Nosotros lo hacemos utilizando algunas guías cuando no tenemos a la mano al infectólogo, ¿sí? O cuando estamos en un turno en donde no hay infectólogo. Y pasa el siguiente turno y el amigo tuvo mucho trabajo que hacer y no pudo pasar. Aunque se enteró que pues ya inició el tratamiento empírico de antibióticos. Esto es el día a día en los hospitales públicos donde trabajamos y ustedes lo saben, ¿no? El citoquímico, por otro lado, tiene unas pautas que hay que identificar: neutrofilia, una hipoglucorraquia, es decir, una glucosa descendida, ¿sí? La proteína C reactiva, esto es importante, vean ustedes, ¿sí? Que tiene que estar arriba de 6 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo. Y hay algún marcador que es el lactato, que ha sido estudiado desde los 90 por un investigador de estas cuestiones y habla que un nivel de lactato arriba de 4 milimoles por litro puede ser suficiente para sospecha de que es una infección bacteriana la que está agrediendo al cerebro. Este es el marcador que más persiguen. También hay el uso de interleucinas inflamatorias para detectar que hay infección. Pero el meollo del asunto es identificar al microorganismo. Es necesario identificarlo. Pero bueno, esto por lo menos justifica la decisión de utilizar antibióticos, el lactato, la hipoglucorraquia, la neutrofilia, la proteína C reactiva. Porque también no vamos a ser generadores de resistencia bacteriana y después tengamos ahí una epidemia, ¿no? Este es el listado de microorganismos relacionados con la meningitis posquirúrgica bacteriana. Es un artículo español, vean ustedes, ¿sí?
la Pseudomonas, la Klebsiella en la parte baja, Acinetobacter, E. coli como la causa menos frecuente de infección de meningitis bacteriana, ¿sí? El Estafilococo aureus, el Streptococo también, ¿sí? La Galactia, que este es un microorganismo muy interesante de leer, y los Estafilococo coagulasa negativo, que no son otra cosa que el Staphylococcus epidermidis o hemolíticos, ¿sí? Que ellos son los que representan la causa más frecuente de meningitis bacteriana posquirúrgica. Los estudios de imagen también son necesarios. Podemos hacer discusión clínica de que si es o no una infección bacteriana. Podemos hacer discusión clínica de que la rigidez que presenta es porque tiene hemorragia subaracnoidea debido a la cirugía, ¿sí? O que los pacientes que se les hace cirugía de fosa posterior por la incisión y el abordaje pueden tener, ¿sí? Rigidez de nuca, ¿no? Pueden tener dolor de cabeza, pueden tener algo de temperatura, pero pues ya tiene antibióticos. Pero vemos esto, se acabó la discusión. Pero no nada más es correlacionar la imagen con la posibilidad de infección. Hay que ver de quién es la imagen. Si vemos un sitio de incisión, que incluso pues ahí pueden ustedes ver, está una válvula, ahí está la válvula en la tomografía, y pueden ustedes ver que esa tomografía no es tan normal. Hay dilatación del cuerno temporal del lado derecho, hay inflamación alrededor de ese cuerno temporal del lado derecho. Es a la izquierda de la imagen. Recuerden que la tomografía, al verla de frente, el lado derecho del paciente en realidad es el lado izquierdo nuestro o del observador que lo está viendo. Pero la imagen siempre va marcada con una R de right y eso significa derecha. Entonces el lado derecho, la R ahí la pueden ver ustedes. Y en el lado izquierdo, en el cuerno frontal del lado izquierdo, ahí tienen ustedes el catéter del ventrículo. Está bien colocado. Eso que ni duda quepa, ¿no? Está bien colocado. Pero tenemos esta situación de infección y tenemos la razón por la que está infectado. Sepan ustedes desde cuándo le cubrieron la herida y ahí se quedó. Y vean, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cultivar pues, la herida y remover el catéter y darle antibiótico, hacer controles y ver cómo evoluciona esos ventrículos, ¿no? La causa de por qué le colocaron esta válvula al paciente, nunca lo supe, ¿eh? Paciente con drenaje de hematomas subdurales. Ya estaba operado, vean ustedes, ahí están los hoyos. En la segunda imagen, de izquierda a derecha, de la tomografía, que está arriba, vean ustedes que ahí están las perforaciones que se le hicieron. Pero es un paciente que inicia con ¿qué? Alteraciones de la conciencia. El señor se la pasaba durmiendo mucho. Sí, mucho, estaba durmiendo. Tenía dolor de cabeza, pero pues no era muy relevante. Rigidez de nuca no había, que ojo. El maestro Enríquez Coronel siempre insiste en sus pláticas de infecciones cerebrales. Los empiemas cerebrales pueden no dar rigidez de nuca y uno ahí los anda buscando. Y también una persona anciana, debido a que el ligamento nucal y la columna tiene ya ligamentos que se están calcificando, ¿sí? Pueden tener limitación en el movimiento de flexión, rotación del cuello, y los podemos estar confundiendo que tienen rigidez de nuca y no, de su condición normal. Pero las alteraciones de conciencia son muy importantes. ¿Qué es lo que se hizo? Se metió, ¿sí? Y como diría el maestro Nachito Félix, mi corazón de madre soltera decía que la posibilidad era que tuviera ahí meningitis por empiema, y eso es lo que se obtiene, ¿sí? Eso es sangre con pus. Y se obtiene de esa manera, ¿por qué? Porque se manda a cultivo. Y el cultivo nos va a decir qué antibiótico hay que darle para completar un esquema efectivo para ese microorganismo y resolver el problema. Y este es otro caso, es una nena operada, se le drenó un hematoma subdural, se mejoró, se recuperó y se trae a revisión. Y al traerse a la revisión, pues la nena estaba
bien, a todo dar. Vean la incisión, todo limpio y toda la cosa, pero está eso. ¿Por qué? Porque fue una cirugía de urgencia y esta cirugía yo la hice en el Hospital Infantil de Tlaxcala cuando hace algunos años yo trabajaba por ahí. ¿Y qué se tiene que realizar? Pues drenaje de eso que es un empiema. Un hematoma, parece una imagen de hematoma subdural residual. Ya estaba previamente operada. Eso es un empiema. Así es como tienen que pensar. Muchos de esos hematomas subdurales que los colegas operamos, o que los colegas operan, y que yo también opero, cuando no están evolucionando como uno quiere, o sea, puede estar evolucionando clínicamente bien y todo, entonces no le hacemos mucho caso a los hematomas residuales que ahí quedan. Se espera que eso mejore. Pero cuando tienen alteraciones de la conciencia o tienen datos clínicos que no son aceptables en su evolución, hay que pensar de otra manera. Y en este caso, con todo y que se veía bien y que la cosa, eso es pus. Y por supuesto que después de operarla, salió, se resolvió. Y sí era pus. El tratamiento hay que considerar, ¿sí? También entender cuál es el periodo de incubación de cada bicho. Porque se puede hacer el listado, ¿sí?, de estos bichos, de estos microorganismos, y pues a veces decimos, no, pues a mí nunca en el hospital en donde he estado hemos tenido casos de Acinetobacter. Pues resulta ser que el periodo de incubación puede llegar a ser hasta de 40 días, es decir, necesitamos esperar hasta 30 días ese cultivo ahí guardado para que aparezca. Sí, hay unos colegas infectólogos, sobre todo una, la doctora, bueno, ni me acuerdo, ahorita me voy a acordar, sí, Ana Berta Arispe, perdón. Ella persiguió un cultivo de un paciente que tuvimos y hasta el día 28 o 29 salió positivo. Y el paciente no estaba como que evolucionando de la manera que esperábamos. Y ella misma nos lo reportó y todo, se inició la antibioticoterapia y el paciente, por supuesto, que se recuperó. Pero así de complejo es a veces esta cuestión. A veces, aunque tengamos de frente la situación, no vemos todo el panorama que puede significar que no lo podemos quizás resolver ahí, mientras esté con nosotros, en esos días en donde nosotros vemos al paciente. Hay que darle seguimiento. O sea, la meningitis posquirúrgica puede estarse ya desarrollando, el paciente se va a casa, se le retiran puntos y entre que medio come, no come, entre que medio tiene dolor de cabeza, no tiene, hay que darle seguimiento, ¿sí? Vean ustedes, en esto del periodo de incubación, los tratamientos que se proponen actualmente en las guías, ¿sí? Estas son las opciones, pero teniendo cultivo, ojo, eso es teniendo cultivo, ¿sí? Y las alternativas de tratamiento que hay, hasta de los nuevos antibióticos como el Ninesolid, hasta el Carbapenem, que nos ha ayudado a resolver muchas cosas. Entonces, esta tabla por ahí, para los colegas que se metan al canal, que lo revisen después, bájenlo, fotografíenlo, ¿sí? No está por demás los conocimientos, ¿no? La listeria, la Klebsiella, la Pseudomonas, el Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Los últimos de este recuadro son microorganismos que pues, ya la mayoría conoce, sabe de sus comportamientos, sabe que causan infecciones nosocomiales, saben que son los que salen reportados, pero vean la listeria monocitógenes, hasta 3 meses para que pueda ya establecerse como infección. ¿Sí? Entonces es muy importante discernir sobre qué estamos tratando y sobre qué estamos haciendo consideraciones. Y la reina de todas, el estafilococo coagulasa negativo, que representa el 80% de los casos de meningitis posquirúrgica, ¿sí? de las especies epidermides, hemolíticos, saprofíticus, hasta el luctunensis, que es el que con más frecuencia se encuentra a nivel del sistema nervioso central, generando infección por sí mismo, ¿sí? Este tipo de microorganismo en la UNAM se ha estudiado muchísimo, hay publicaciones de gente de la UNAM, de bacteriología, ¿sí?
que también los invito por ahí a leerlos. Estas cosas producen antígenos que ayudan a que se peguen a materiales que se colocan dentro del cerebro, me refiero a las válvulas, ¿sí? Están en la piel, obviamente, ¿verdad? Pero vean lo que pueden producir. Ese es un paciente al que ya se le hizo craniotomía, esa es la dura madre expuesta y ese es un sitio de apertura de la dura madre, ¿sí? Que esto es un paciente que operé hace tiempo, ¿sí? Sospechaba que no era un hematoma subdural como tal porque no había un traumatismo. Es una paciente que a los 2 meses de haber tenido su bebé empezó con deterioro neurológico y esto ocurrió, ¿sí? Entonces le abrían el cenit del hematoma, como dicen los libros, como me enseñaron mis maestros, como me lo recomendó mi maestro José María Sánchez Cabrera. ¿Sí? Se tiene expuesto el cerebro, se sospecha un hematoma, se abre en el cenit para que el cerebro, conforme se vaya expandiendo, vaya empujando el contenido del espacio subdural. Y vean, es sangre con pus. Y ya después que se empezó a relajar esa dura madre, que permitió manipularla, se abre, ¿sí? Y era un hematoma infectado, un empiema bastante grande. Y después de haberse drenado completamente, el cerebro alcanzó los bordes de la dura madre. Pero vean todo eso. Esa es la dura madre con una película de pus. Eso es la superficie del cerebro con zonas hiperémicas de hemorragia, con venas trombosadas. Y eso habla de un edema cerebral pavoroso. No se le dejó su huesito. Y es una paciente que desafortunadamente falleció. Vayan ustedes a saber qué microorganismo era, pero no se alcanzó. Tenía una septicemia y luego empezó con otras cosas y otras complicaciones, sobre todo de tipo renal. Y si vemos esto lo vemos, estafilococo epidermidis, hay que iniciarle tratamiento y el infectólogo y todo el mundo, hasta uno mismo, decir, quítale la válvula, remuévele la válvula, exteriorízale la válvula. Y también recordemos, por favor, mucha gente de las poblaciones periféricas de la ciudad, mucha gente en nuestro estado y como cualquier estado de la República Mexicana, cuyo acceso a los servicios sanitarios, al agua sobre todo, no es pleno, no son personas que se bañen todos los días. Si se les va a colocar una válvula y es una persona que les vemos sus uñitas un poco sucias, que le vemos sus orejitas un poco sucias, hasta se prefiere que les den un bañito, aunque sea de esponja, porque ya hay ahorita jabones antisépticos, de esos que, hasta toallas antisépticas que se utilizan en la terapia intensiva, ¿sí? Yo estoy en un hospital privado y eso me permite tener acceso a las ventajas de la atención de la medicina privada. Entonces, obligo en ocasiones a pacientes de institución que se compren jabones quirúrgicos y con eso se bañen. Porque vean lo que puede terminar esto, que aunque uno haga un buen trabajo y toda la cosa, ¿no? El caso del empiema que está detrás de esa foto es mía. Este paciente no es mío, así lo valoré. Me pidieron valorarlo porque era familiar de un paciente que había tratado mucho tiempo atrás, ¿sí? Y hay colegas, hay chavos que se están adiestrando, que aprenden incluso a no hacer mucha tricotomía y yo las hago, y las hago completas. Y yo soy el que lava a todos los pacientes que yo he operado, desde que puse un pie fuera de la residencia, a todos esos pacientes yo soy el que los prepara, les hace la asepsia y antisepsia. Incluso le insisto al anestesio, tápale el ojito, incluso les digo, tápenle por favor el conducto auditivo, por si a mí se me pasó colocarle su algodoncito, y me esmero. ¿Por qué? Porque vean lo que vi hace tiempo, y no quiero tener un paciente que llegue con empiema porque pueden fallecer. Entonces, y eso incluso lo sabe gente que todavía viene y trabaja conmigo, como Luis Everardo. Yo soy el que lava al paciente. Aunque él insiste, muy acomedido, yo reconozco sus capacidades, pero yo tengo que hacerlo. Yo lavo al paciente y también lo rasuro. Y lo rasuro hasta donde yo sé
que no va a haber riesgo de que esto pueda pasar. Y si en la rasurada veo que tiene granos, veo que tiene lesiones que están infectadas y todo, pues con más esmero y también para darle otro esquema de antibiótico, ¿no? Y para nosotros esto es algo que de rutina hacemos en el tratamiento empírico de las meningitis posquirúrgicas. Vancomicina, ceftazidima. A todos. Por la sospecha del microorganismo. Y si tiene una derivación ventricular, vancomicina y ceftazidima. Casi es un mantra que hay que repetir. Y también saber las reacciones que va a producir la vancomicina, ¿sí? Pero no hay más que pedirle a un infectólogo que llegue, ¿no? Y los que siempre se les pide ayuda, o con los que siempre hemos estado trabajando desde hace muchos años, es con la doctora Ana Berta Arispe y con el doctor Humberto Acosta aquí en la ciudad de Puebla, que han resuelto muchas situaciones que ameritaban sus conocimientos y con muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es de la competencia del infectólogo, no es de nuestra competencia. La duración de la terapia basada en el microorganismo que se aisló, vean ustedes, pueden ser de hasta más de 3 semanas de antibióticos. Y se tienen que cumplir, porque si no se cumplen, puede haber recidiva de la meningitis y puede haber problemas serios, pero serios, con esos pacientes y generarles secuelas terribles. Yo creo que el espectro de mayor problema es el que es derivado y empieza con infección. Al que se le derivó y el líquido cefalorraquídeo no se estudió de manera adecuada y no se pudo establecer incluso que lo que había generado la hidrocefalia pudo haber sido una infección previa crónica que se desarrolló ahí, ¿sí? Esos casos de tuberculosis meningia han sido un dolor de cabeza. Un caso que el doctor Guillermo Enríquez me invitó para trabajar con él, ¿sí? El líquido estaba alterado y el maestro lo identificó y lo que se le colocó fue una ventriculostomía. Creo que, si no mal recuerdo, como a las 5 semanas fue que dieron el reporte de que era tuberculosis, ¿sí? Y pues yo dije, aunque bueno que no lo vi solo, porque veo la hidrocefalia, revisé al paciente, todo bien y todo, sí se hubiese puesto esa válvula. Pero no estamos más que abiertos a seguir aprendiendo. Entonces es importante este contexto, importante esta situación es con un infectólogo idóneamente. Ahora, la paradoja de la medicina. Alguna condición similar pero sin infección que parezca meningitis posquirúrgica, pues sí la hay, y es la meningitis aséptica o meningitis química posquirúrgica, ¿sí? Y esto lo podemos conceptualizar, que es una situación exclusiva de nuestra especialidad. Y lo puede desarrollar cualquier paciente que se opere y que violemos la corteza cerebral, es decir, bajemos a la zona subcortical, o que se hagan cirugías de base de cráneo, en donde se llegan a las cisternas, se abren, puede haber ese riesgo de desarrollarlo. La frecuencia en que puede aparecer es muy baja, pero ¿qué creen? Aunque sea muy baja, puede generar fallecimiento del paciente. Eso hace necesario que se tenga presente. Y la fisiopatología que se logra discernir de esta situación es que se trata de una respuesta cerebral inflamatoria adversa que se presenta después de un evento neuroquirúrgico, ¿no? Si le queremos dar elegantemente una situación ahí médica, ¿no? Lo puede desarrollar personas a las que se les opere tumores que tengan un quiste, varios quistes o sean lesiones quísticas. Es más, hasta los cisticercos que se llegan a remover, porque se tienen que remover si están muy grandes, que en el momento de estarlos removiendo se rompen, puede producir esta situación de meningitis aséptica. Es necesario darles esteroides, es parte del tratamiento. La manipulación tisular durante la cirugía
Mientras más estemos manipulando el cerebro, mientras más retracción le pongamos, mientras más traumatismo por lo que le hagamos esté presentándose, ¿sí? Incluso también por la cuestión de que esa anestesia no es muy plena, completa para relajar el cerebro, y uno se empecina a meterse un poquito más profundo, teniendo todavía el cerebro dematizado, tenemos problemas. Sí es cierto que en cuanto nosotros drenamos cisternas, empieza a drenar líquido cefalorraquídeo, empieza a depletarse el cerebro, pero a veces ni con eso es suficiente, porque la anatomía luego tiene tabiques en esas cisternas que estamos drenando y no hay una depresión plena, un drenaje pleno de esas cisternas. Sí, en ocasiones hay que abrir más esas cisternas, hay que abrir más profundo, pero en ocasiones debido al edema no se alcanza. Y entonces se decide ser un poquito más manipulador de los tejidos, pero hay que tenerle confianza a la cuestión anestésica, ¿no? Una anestesia que pues uno escoge con quién pelear esas batallas de casos también muy, muy fuertes, muy difíciles. Si queda sangrado en el lecho quirúrgico, va a haber inflamación. Recuerden que la sangre es un irritante de cualquier tejido, ¿no? Y produce también fibrosis, ¿sí? Pero el sangrado en el lecho quirúrgico también conlleva la generación de sustancias proinflamatorias o sustancias del propio tumor que hacen que se genere inflamación. Restos óseos, en el caso de traumas craneoencefálico, se tiene que intentar removerlos todos, porque esos restos óseos pueden llevar también partículas ahí del exterior y obviamente también microorganismos, ¿no? Y no nada más generar la posibilidad de la meningitis bacteriana, sino también esta situación. Las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo son las mismas, ¿sí? Pero obviamente no hay esos marcadores de inflamación en el líquido cefalorraquídeo. Este es un caso que operé, es de un meningioma de la porción posterolateral derecha, pegado al seno longitudinal superior, ya con invasión del hueso y ya con deformación del cuero cabelludo, ¿sí? El principio quirúrgico de la resección de tumores en el sistema nervioso central es manipular el tumor, no estar maltratando al cerebro, no es estar coagulando el cerebro y disecándolo para que el tumor se libere, como es el principio en otras especialidades quirúrgicas, ¿no? Como la oncológica, que busca también llevarse límites sanos, ¿sí? Entonces se manipula el tejido en donde el tumor está implantado y cerca de los límites donde termina el tumor empiezan a cortar los tejidos. No. En la cuestión neuroquirúrgica es el tumor al que se le tiene que estar maltratando, es el tumor al que se le tiene que estar manipulando y al cerebro dejándolo en paz, tranquilo, ¿sí? Y salvaguardando vasos sanguíneos, porque luego las porciones del tumor que están pegados al cerebro tienen a veces canales en donde los vasos corticales venosos se han ahí acomodado. Entonces hay que tener cuidado y estar atacando por diferentes sitios hasta ver algún sitio en donde podamos levantar un poquito el tumor, salvaguardar esos vasos corticales y seguir despegando el tumor hasta poder sacarlo en su totalidad. Y los meningiomas pues están adheridos o o nacen de las duramadre, entonces esa duramadre pegada al tumor es el sitio de implantación de su origen, entonces esa duramadre también se va y hay que ponerle un sustituto de duramadre. Fíjense bien, es quitar duramadre, quitar el tumor, tratar de no estar maltratando al cerebro, ¿sí? Y además de hacer la plastilla de la duramadre, ese hueso ya no se puede volver a colocar porque está invadido por el tumor. Y hay que colocarle pues algún sustituto. Este es un paciente que es amigo de un médico de Tecamachalco, el doctor Rafael Leal, ¿sí?
a quien aprecio mucho, en mis inicios aquí en el estado de Puebla, como muchos médicos allá de Camachalco, a quien aprecio mucho, al doctor Oscar Bañuelos, que siempre tuvieron pues la confianza de permitirme operar a sus pacientes. Entonces, a este paciente le conseguimos esta malla. Esta malla no se la regalé yo, se la regaló el proveedor que trabaja conmigo ahí en Puebla. Sí, es una malla que fue lo suficiente para cubrir la mayor parte del defecto, para no tener que reintervenirlo. Y ese es el paciente en la imagen de abajo a la derecha, ¿sí? Yo pensando que pudiera haber desarrollado infección, pudiera por muchas cosas, ¿sí? Pero es una persona que se cuida, joven y todo, y una incisión amplia ahí de la jiba parietal, pero con un muy buen resultado. Pero estas situaciones involucraron antibiótico, involucraron no maltratar los bordes del cuero cabelludo, no doblar demasiado el colgajo cutáneo, porque se dobla demasiado y se produce isquemia de todo el colgajo, porque en el sitio de doblez los vasos sanguíneos se pueden ocluir. Entonces, estos son minucias de técnicas quirúrgicas que tenemos que tomar muy en cuenta y tener muy presentes todo el tiempo para que no ocurra la cuestión de la meningitis posquirúrgica. Y él es de los que desarrollan fácilmente meningitis posquirúrgica, sangrado, un tumor muy grande, se inflama el cerebro. Y este paciente, originario de Tlaxcala, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, se mantuvo el antiepiléptico, se mantuvo el esteroide, se mantuvo la analgesia con él, se manejó en casa hasta que se empezó a ceder, más o menos a las 2-3 semanas, cuando yo ya lo vi. Le habían retirado los puntos por allá, pero estaba a todo dar. Este es de los pacientes, aunque en una de las llamadas que tuve con la esposa ya tenía yo ganas de que se internara, pero el paciente estaba en general bastante bien. El diagnóstico, pues clínicamente parece una meningitis posquirúrgica, este tipo de meningitis aséptica. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues también cultivos, etcétera, etcétera. Si el líquido cefalorraquídeo sale más o menos bien, si no está tan alterado y todo, pues podemos decir que es una meningitis aséptica posquirúrgica, por si hay esta situación de sospecha de que puede estar infectado. Pero es un líquido cefalorraquídeo sin datos de infección. Quizás el nivel de lactato pudiera ayudar en que esto se demuestre, pero muchas veces ni eso se hace en el análisis en los laboratorios, ¿no? Los cultivos pues, obviamente van a ser negativos. Quizás la justificación es siempre tener presente en identificarlo. De interleucina 1, pues no hay muchos lugares en donde se puede hacer, es una técnica experimental, pero se los puse ahí en ese recuadro amarillo, ¿no? Quizás la justificación pudiera ser de que si lo identificamos y se trata de una meningitis aséptica, no es necesario estar utilizando antibióticos, no es necesario pues tampoco estar haciendo gastos con ese paciente con respecto a prolongarle la estancia en el hospital, ¿sí? Y pues obviamente el uso de antibióticos abre la puerta de resistencia bacteriana. Es muy importante, ¿no? Entonces, es un líquido cefalorraquídeo que ustedes tienen que analizar y ver si le tomaron muestra por punción, lo analizan y ven que pues realmente no hay muchos datos de infección, pues puede tratarse de una meningitis posquirúrgica, ¿sí? Pero siempre, ¿sí? Esto ocurre en las primeras 3 semanas. Pasado ese tiempo empiezan a disminuir molestias, desaparecen muchas de las cosas por las que van a estar ahí refiriendo a los pacientes problemas, ¿no? Tenerlo siempre presente, que es muy fácil que se presente en cirugías de fosa posterior. Casi siempre los datos son más de hipertensión intracraneal, dolor de cabeza, náuseas, vómito, puede o no haber rigidez de nuca, ¿sale? Pero si se aíslan bacterias, cualquiera que sea esta bacteria, es necesario antibiótico. Y si no me creen, piden la interconsulta a infectología y les va a indicar el esquema de antibióticos. El tratamiento, el esteroide es la piedra angular,
con eso se disminuye la respuesta inflamatoria, el anticonvulsivo, ¿sí? El tratamiento sintomático para el dolor de cabeza, para su vaciamiento gástrico, su procinético, para el estreñimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Importantísimo, yo creo que a la par del esteroide es el apoyo nutricional, tiene que dársele de comer. La estancia hospitalaria, les menciono, fueron como son 3 semanas la permanencia de signos y síntomas, ¿sí? Pero a pesar de cómo se ven de letárgicos, a pesar de esas semanas de hospitalización, cuando se trata de meningitis aséptica postquirúrgica, el pronóstico es favorable. Este es un paciente cubano, ¿sí? Que lo desarrolló. La última vez que lo vi, porque me renuncié al hospital donde trabajaba y lo conocí, la última vez que lo vi, bastante bien y ya queriendo hacer ejercicio. Parte de las lecturas, a los que son médicos neurocirujanos en formación, a los que les interese este tema, a los colegas infectólogos que les puede interesar, de igual manera, son publicaciones que parece ser que valen la pena leer, ¿no? A la par de los que también ya hayan sido publicados, pero hay muy poco publicado de esto. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos. Somos Mupec. Crece con nosotros.